Hello, Ramona. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mary por si no me conocéis y en el día de hoy nos vamos a Teddy a ver las diferentes novedades de decoración de otoño. Sí, ya sé que es muy pronto, estamos a finales de julio y ya ha llegado el otoño a las tiendas, pero es que mi trabajo es enseñaros las novedades con antelación para que no os pille el toro y cojáis ideas para decorar vuestro hogar en esta próxima estación. La verdad es que estoy muy feliz de grabaros este vídeo porque a mí me encanta el otoño y os invito a que os quedéis hasta el final porque os voy a enseñar las cositas que he comprado. Os aviso que en este vídeo va a haber muchas calabazas y es que la verdad estoy sorprendida de la cantidad de decoración que ha traído Teddy este año. Fijaos en esta calabaza, cuesta 6 euros y lleva una lucecita dentro, es de luz LED. La verdad no podía encenderla porque no lleva pilas, pero creo que tiene que quedar muy bonita. Esta otra cuesta 3 euros, así en un color como gris y el rabito dorado también súper bonita. Por aquí otra calabaza en color gris de cerámica con el rabito también en dorado. Es bastante grande y la hay en diferentes colores, ya os iré enseñando. Esta cuesta 6 euros. También tenemos esta otra calabaza que tiene un aspecto como envejecido y cuesta 3 euros. Esto me llamó muchísimo la atención, cuesta 5 euros y es una montañita de calabazas de 3 tamaños diferentes en color negro con el rabito dorado. Esta es como la que os he enseñado antes en color beige pero de color negro, también con luz LED, funciona a pilas y cuesta también 6 euros. Fijaos en esta calabaza en color negro, bueno, un gris oscuro, no es exactamente un negro, con el rabito también en dorado. Es bastante grande, creo que es del tamaño más grande que he visto. Y es muy bonita. A mí, bueno, este tipo de calabazas de cerámica me encantan. Cuesta 7 euros, que creo que para el tamaño que tiene está muy bien de precio. Y además pesa bastante porque, como os digo, es bastante grande. Este mismo modelo lo tienen en más colores, lo tienen en este blanco y lo tienen en marrón. No sé por qué me he fijado que algunas calabazas que aparentemente parecen iguales pero de diferente color tienen diferentes precios. Por ejemplo, esta blanca cuesta 7 y esta marrón cuesta 8 euros. No sé por qué, pero así lo indica en la etiqueta. Tampoco hay mucha diferencia de precio, pero sí que hay un poquito de variedad. Más calabazas por aquí, fijaos en esta, en este color con los puntitos, cuesta 4,55, está genial porque es un tamaño mediano, no es muy grande pero tampoco es tan pequeño, está muy bien de tamaño. Y por aquí al lado tenemos estos portavelas pequeñitos que cuestan cada uno 2 euros en color beige. Tiene para poner dos tipos de vela, la vela de té o la vela alargada. Y por aquí al lado tenemos este otro portavelas del mismo color también para dos tipos de vela y también cuesta 2 euros cada uno. También he visto estas otras calabazas en terciopelo, son muy suaves y cada una cuesta 3 euros. Hay en diferentes colores, en naranja, en gris, en negro y en este color morado. Estas de aquí ya son más para Halloween porque tienen la carita, creo que son para meter una vela y cuestan 2,55 cada una, también están en estos colores. Luego aquí al lado tenemos una un poquito más grande en color naranja con una forma de la cara diferente que cuesta lo mismo, 2,55 euros. Más cositas otoñales, por aquí tenemos estas setas, esta cuesta 1 euro y es de madera. Después tenemos esta de cerámica, que vienen dos setas de dos tamaños, 3,55 la figurita. Por aquí tenemos más calabacitas, estas pequeñas cuestan 2,55 cada una, hay en dos colores. Este color es un poco más así como, no sabría decir, una es más beige y la otra es como más gris, pero las dos cuestan lo mismo. Aquí tenemos otra seta de otro color, blanco y marrón, que también cuesta 2,55. Parece que todas estas figuritas de aquí tienen el mismo precio. Después, aquí tenemos más setas de madera. El precio es el mismo, 2,55. Hay de diferentes colores, como veis, unas tienen el sombrerito amarillo con topos y otras rojo con topos.
Esta figura de la seta es como la que hemos visto antes, pero bastante más grande y cuesta 4,55. Esta otra cuesta 6 euros y también es bastante grande, con las setas de los dos tamaños. Y por aquí tenemos la misma montaña de calabazas que hemos visto antes, pero en este color marrón, y cuesta 5 euros también. Aquí tenemos este mini jarroncito de cerámica de color marrón que cuesta 4,55 euros. Y por aquí tenemos esta manzana en color gris con el rabito como de madera que cuesta 5 euros. Estos mini jarroncitos cada uno cuesta 2 euros. Me han gustado mucho porque los veo monísimos para poner alguna florecita, por ejemplo. Mirad estos portavelas tan bonitos en forma de calabaza, cada uno cuesta 2,55. Son para poner velas de té de estas pequeñitas, hay en dos colores, en blanco y en naranja. Y por aquí tenemos más calabazas, esta por ejemplo en color salmón cuesta 3 euros. Con el rabito en dorado, y también la tenemos en color blanco beige, no es de todo blanco, también cuesta 3 euros y el tamaño está bastante bien, no es tampoco ni muy grande ni muy pequeño. Después también tenemos esta que parece como de madera, cuesta 6 euros, es un poquito más grande y es toda ella del mismo color. Esta es del mismo estilo, así como de madera, pero en realidad es cerámica, cuesta 6 euros y tiene una forma un poco diferente. Y por aquí al lado tenemos esta manzana que es bastante grande con el rabito de madera. La manzana es efecto madera, pero es de cerámica y cuesta 3,55. Aquí arriba tenemos algunas cositas, como por ejemplo esta figura de una seta con el sombrerito en dorado. Esta cuesta 5 euros. También estas calabazas en tonos metalizados, por ejemplo esta como en un dorado muy suave, cuesta 5 euros, toda entera del mismo color. Y por aquí al lado una en color cobre que también cuesta 5 euros y es toda, hasta el rabito incluido, del mismo color. Aquí tenemos otra torre de calabazas, también cuesta 5 euros, creo que la hemos visto en tres colores, en negro, en marrón y en este blanco. Y ahora vamos con los tonos rosados. Ya veis que Teddy está todo ordenado por colores. Aquí tenemos esta mini calabacita de cerámica que cuesta 2,55. Este portavelas para poner velas de té cuesta 3 euros y como veis tiene una forma de flor muy original. Por aquí tenemos este portavelas tan otoñal con este color naranja, cuesta 1,55 y como veis tiene unos dibujitos de unas hojas. Como veis tienen un montón de cosas. Este otro portavelas cuesta 2 euros y la verdad es que lo que más me gusta de Teddy es que tiene precios muy económicos. Y tienen cosas muy bonitas, como por ejemplo este mini jarrón que está rebajado, costaba 2,55 y cuesta 2 euros para poner alguna florecita o para ponerlo tal cual. Por aquí otro portavelas en tono naranja, también muy otoñal, con la purpurina en dorado y este cuesta 2 euros también. En tonos verdes tenemos este portavelas en forma de calabaza que cuesta 2,55 para poner una velita pequeña de té. Y esta calabaza, que es como las que hemos visto antes, cuesta 6 euros en tono verde con el rabito dorado. También por aquí una manzana verde, pero verde intenso, con el rabito de madera. Esta cuesta 5 euros. Y también de los mismos tonos tenemos la calabaza de terciopelo que hemos visto antes y esta otra de cerámica que cuesta 3 euros. Vale, después por aquí tenían una serie de calabazas que eran todas de luz LED, ¿vale? Funcionan a pilas, es una pena porque al no llevar las pilas puestas pues no puedo ver cómo quedan encendidas, pero tienen pinta de quedar muy bonitas, aunque no lo podemos saber. Estas por ejemplo cuestan 9 euros. Por aquí he visto este gatito de cerámica que cuesta 5 euros, que me ha parecido muy mono, aunque no es de otoño, pero me ha parecido monísimo y os lo he querido enseñar.
Por aquí estos corazones 1,55 son de cerámica y bueno, tampoco pesaban mucho, pero a modo decorativo, como pisapapeles o simplemente en alguna bandeja quedan muy bien. Por aquí más calabazas, estas más pequeñas también son de LED, lo que os digo, no podemos ver cómo quedan porque no tienen pila. Estas cuestan 4 euros, pero bueno, seguro que quedan muy bien, sería cuestión de comprar alguna y probar. También tenemos calabazas en tonos rojos, esta, la misma que hemos visto antes, en diferentes colores en rojo, cuesta 3 euros. Los mismos corazones también al mismo precio. Esta otra calabaza que también hemos visto antes en color gris y en color blanco. Y por aquí también tenemos unas setas blancas y rojas, estas pequeñas cuestan 2,55 y después tenemos esta en un tamaño más grande, es bastante más grande, que cuesta 4,55. Y aquí tenemos estas decoraciones de madera, esta por ejemplo cuesta 2 euros, es un erizo con hojas de diferente color y creo que para una habitación infantil este tipo de decoración puede quedar muy chula. Fijaos en esta, sobre una rodajita de madera, cuesta 3,55. Luego tenemos este con rodajitas de madera que son todo el cuerpo del erizo, también 3,55. Y tenemos un búho sobre una rodaja de madera, también muy bonito, y este cuesta 3,55. Por aquí tenemos esta calabaza que es como la que hemos visto antes en negro, pero esta es de color gris, también cuesta 7 euros y es del tamaño más grande. Fijaos en esta calavera, esto ya sería más tipo para Halloween. La verdad es que no me llama mucho la atención este tipo de decoraciones, pero esta me ha parecido muy chula y cuesta 6 euros. También tienen diferentes coronas para colgar en la puerta o en una pared o donde queramos. Esta, por ejemplo, tiene detalles muy otoñales, tiene calabazas, tiene hojas, piñas y esta cuesta 15 euros. He visto un montón de rodajas de madera, esta por ejemplo pequeña cuesta 2 euros y tienen en un montón de tamaños, fijaos en esta con patas a modo de bandeja o centro de mesa, está rebajada a 8 euros. Y bueno, este tipo de decoración queda bien en otoño, por supuesto, pero queda bien todo el año porque, bueno, pues en un estilo de decoración rústico o farmhouse es un elemento que puede quedar muy bien, por ejemplo, como centro de mesa. Mirad esta en el tamaño más grande que solo cuesta 5 euros. Después he visto este tronquito que me ha llamado mucho la atención, me ha parecido original porque lleva como enganchados 2 portavelas para poner 2 velitas y cuesta 8 euros. Y estas bandejas de madera me han parecido espectaculares, cuestan 15 euros pero son madera auténtica, pesan bastante. Y bueno, hay de diferentes formas, como os digo, la forma de la madera tiene diferentes tonos también, algunos más claros, otros más oscuros y me han parecido preciosos, de verdad. Luego por aquí tenemos estos corazones también de madera que cuestan 7 euros con la cuerdecita para poderlos colgar donde queramos. Mirad estas coronas, así como de madera en 2 tonos, cuestan 5 euros cada una más en gris y otra más blanca, las dos con hojitas verdes. Por aquí estas con el corazón en el mismo tono así como marrón, esta está rebajada a 4,55 y tenemos la misma en color blanco que cuesta 5 euros. Y como en otoño no pueden faltar las piñas, tenemos este paquetito de piñas por 2,55, vienen bastantes. Después he visto esto que me ha chiflado, no lo he comprado porque no tengo espacio donde ponerlo, pero mirad, es una barquita de madera, yo aquí pondría velas de diferentes tamaños y quedaría precioso, y cuesta 15 euros. Pero podéis poner velas, podéis poner piñas, lo que queráis, creo que es un artículo que tiene mucho juego. Después tenemos estas calabazas que son de plástico, visualmente sí que dan el pego, pero cuando las tocas se nota que son de mala calidad, cuestan 2,55 y la verdad que por la poca diferencia de precio prefiero las de cerámica.
También tienen un montón de guirnaldas tipo de hojas de este estilo, de diferentes tonos, en amarillo, en naranja, en rojo, para decorar lo que queramos, un mueble o para colgar. Cada una cuesta 3 euros. Y bueno, no las podía sacar porque estaban ahí todas un poco enganchadas, pero creo que puede quedar muy bonito para hacer decoraciones otoñales. Y no pueden faltar las ramitas con flores artificiales con colores muy otoñales, amarillo, rojo, marrón. Mirad, cada ramita cuesta 3 euros y la verdad que aunque son artificiales están bastante logradas y creo que dan el pego. Hay también en este color así como mostaza, que también es muy bonito, y luego también con las hojas alargadas. Después por aquí tenemos un pack que cuesta 3,55 en el que vienen un par de calabazas que son de plástico, vienen también piñas y alguna hoja. Y este otro que vienen como pequeñas manzanitas, piñas, hojas y también cuesta 3,55. Y ya que estamos os voy a enseñar también un poquito la decoración de Halloween. Esta calabaza cuesta 3,55, es de cerámica y es para poner una vela dentro, porque como tiene la cara, el dibujito de la cara, pues el efecto de la llama queda muy bien. Aquí tenemos este librito de cerámica, bueno, es una figura de un libro, cuesta 2,55 y hay de diferentes modelos. Aquí tenemos calabazas de peluche, como veis son blanditas. Y cuesta cada una 3 euros. Tenéis en color blanco y en color gris. Estas otras en dorado envejecido, estas me han encantado, llevan una asa para cogerla, también para poner una vela, son bastante grandes y el efecto de la llama tiene que quedar chulísimo. Estas cuestan 6 euros. Y ya para terminar os quiero enseñar este portavelas que cuesta 7 euros, es bastante grande y es un jarrón de cristal para meter dentro una vela y está rodeado de tronquitos, de hojas y de calabazas. Bueno, os voy a enseñar las cositas que he comprado en Teddy porque esta vez no me he podido resistir. Y es que os digo un secreto, si queréis conseguir la mejor decoración de otoño o de la estación que sea, tenéis que comprar con tiempo. Porque si no, después lo mejor ya se lo han llevado. Así que ya sé que es muy pronto, pero yo tenía que llevarme esto porque si no luego no lo iba a encontrar. Os aviso que casi todos son calabazas, menos una cosa, pero es que este tipo de decoración no la encuentro en tiendas de aquí de España, entonces he querido cargar y aprovechar, porque como quiero ponerlas en diferentes sitios de la casa, pues he cogido las que más me han gustado. En total me he gastado 46,75, que creo que está bastante bien para las cosas que llevo. Así que os voy a enseñar. He cogido 2 calabazas, tengo 2 iguales. Todavía no sé dónde las voy a poner, pero me han gustado tanto que he cogido 2. Son de un tamaño que están bastante bien, ni muy grande ni muy pequeño, con el rabito dorado y cada una me ha costado 3 euros. Creo que está genial, así que 2 se han venido conmigo. También he cogido esta calabaza un poco más grande, que este color me ha encantado, no es exactamente un blanco. Y esta ha costado 4,55, con el rabito también en dorado. Y he cogido la misma, pero en color gris. Este gris que también me ha parecido precioso. Son exactamente iguales, cambia el color. Y esta, fijaos. Pensaba que valían lo mismo, pero esta vale 6 euros, no sé por qué. Creo que son iguales. Esta cuesta 6 y esta 4,55. También he cogido esta calabaza de 3 pisos, bueno, como 3 calabacitas, una encima de la otra en color blanco, que la había en diferentes colores, con el rabito también en dorado. Y esta ha costado 5 euros. Me ha parecido muy original. Nunca había visto así una figurita con 3 calabazas una encima de la otra, así que me he llevado una. También he cogido estos portavelas que me han encantado, en forma de calabacita, de este color, que estaba también en color naranja, si no recuerdo mal, para poner una velita de té aquí. Y bueno, creo que para un centro de mesa o en cualquier rincón que lo pongáis, en una mesita de noche, en la cocina, puede quedar súper bonito. Cada uno ha costado 2,55, además está genial de precio.
También he cogido estas dos mini calabacitas en este color, que es como un color beige. 2,55 cada una, son de cerámica y creo que son preciosas para poner eso en un centro de mesa o para complementar cualquier decoración ahora de cara al otoño. Me han encantado. Y por último, he cogido esta bandeja o cuenco, no sé cómo llamarle, de madera, porque esto es madera auténtica. Me ha parecido precioso, como os he enseñado, habían en más colores, en más tonos, más que colores, tonos de madera. Y yo he cogido este, que era el que me parecía un poco más oscuro, porque lo quería más de este tono. Y fijaos en los detalles, los hundimientos de la madera, bueno, creo que es precioso. Todavía no sé dónde lo voy a poner, pero mi idea principal es ponerlo en el mueble de la entrada y poner aquí la cadena de eslabones blanca que tengo de madera. Creo que va a quedar muy bien, pero esto lo podéis usar para muchísimas cosas. Se me ocurre que lo podéis usar como frutero, para ponerlo en el mueble de la entrada para dejar las llaves cuando llegáis. Lo podéis usar pues como centro de mesa para poner piñas ahora en otoño o alguna vela, o simplemente para ponerlo solo, porque creo que es precioso. Y esto ha sido todo lo que he comprado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis regalarme un like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Antes de irme os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme para allí también, para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. I found